Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en esta mañana. Y quiero recordar dos cositas antes de meditar en la palabra de Dios. Número uno, el próximo domingo vamos a tener una celebración unida acá junto con los hermanos de la fe en Cristo. Entonces vamos a estar el próximo domingo acá juntos. Entonces, para recordarles eso, el próximo domingo tendremos gran celebración unida. Y lo otro es que siguen adelante los planes para el 80º aniversario. A partir de mañana lunes vamos a subir una cuadrilla para adelantar algunos trabajos allá, de pintura, electricidad, para ir adecuando ya todas las instalaciones para el evento que se va a llevar a cabo del 7 al 9 de enero del año entrante. Entonces, la celebración de los 80 años de las iglesias bíblicas misioneras. Entonces, para que estén orando por el viaje que se va a hacer mañana, en medio de todas las complicaciones que hay con el clima, pues que Dios dé un buen viaje para poder llevar a cabo lo planeado, y que todo esté bajo el control y la dirección de Dios. Hemos cantado esta mañana acerca de la misericordia, de la bondad y de la gracia y de la fidelidad de Dios, o sea, atributos de Dios. Y en estos días yo he venido meditando, o sea, en el libro de Éxodo, he ido tomando algunas notas en el libro de Éxodo, y por eso a veces hago algunas pausas en el estudio que estamos haciendo de Primera de Pedro y me refiero a Éxodo, porque en el libro de Éxodo hay algunas cosas muy interesantes que se relacionan con cada uno de nosotros, que revela, el libro de Éxodo revela el corazón nuestro, revela la tendencia que hay en nosotros. Y hoy vamos a mirar unos eventos del capítulo 32 que realmente son diría yo, una ofensa y una tragedia. A la vez, de ser una tragedia, es una ofensa al nombre de Dios. Es el famoso becerro de oro que construye el pueblo de Israel. Entonces, la enseñanza está basada en Éxodo 32 y el tema es el Dios de misericordia y el becerro de oro. El Dios de misericordia y el becerro de oro. Vamos a, primero que todo, a leer en 1 Corintios 10, 6 al 12. 1 Corintios 10, 6 al 12. Pero antes vamos a orar. Señor, esta mañana aquí estamos delante de tu presencia con el fin de observar los sucesos del capítulo 32 de Éxodo, que revelan no solo la condición del pueblo de Israel, sino la condición de todos nosotros los mortales, de todos nosotros los seres humanos. Señor, pero también revela este capítulo tu gran misericordia para con cada uno de nosotros, porque si no es por tu misericordia, ya hace rato que hubiésemos sido consumidos. Gracias por ser quien eres, Señor, por ser bueno, por ser misericordioso, fiel, y que siempre cumples tus promesas. Pero también espera de nosotros una respuesta para amarte a ti con todo nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla y aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Corintios 10, del 6, gracias, al 12. Está el
el tema central de 1 Corintios 10 son unas exhortaciones acerca de la idolatría. Y dice Pablo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también de algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, podemos decir que los eventos de Éxodo 32 fueron escritos y acontecieron como ejemplo. Ejemplo para los receptores de la carta a los Corintios y ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado y tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces, estas cosas que han sucedido y que están registradas en las Escrituras son para ejemplo. Esto es algo muy importante que tenemos que recordar, porque a veces uno dice: ¿y cuál es el valor de leer el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el valor de leer el Antiguo Testamento? El valor de leer el Antiguo Testamento es ver la historia tal como se ha dado, tal como ha sucedido, y qué lecciones podemos aprender nosotros que hemos alcanzado esos tiempos. Entonces, como dije, estos eventos son una tragedia, y pasemos a recordar algunas cositas. Mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, hay dos cosas que están pasando: una en la montaña y otra abajo en el valle con el pueblo. Nos muestra por un lado arriba el Dios de misericordia, dándole a Moisés las tablas de los mandamientos, y abajo encontramos al pueblo olvidándose de Dios. Este pueblo de Israel que encontramos allí en el valle está en una terrible ironía. Trata de resolver un problema que, según ellos, el problema es que Dios se ha ausentado. O sea, el terrible problema que a veces enfrentamos los humanos, la ausencia de Dios. Entonces, Israel piensa que Dios se ha ausentado, Dios lo ha dejado, que Moisés se llevó a Dios o Dios se llevó a Moisés, y están allá en el monte y el pueblo ha quedado desamparado. O sea, es resolver un problema que no existe. ¿Alguien, por favor, puede leer Éxodo 33:3 para hablar de ese problema que no existe? O sea, cuando usted trata de resolver un problema que no existe, se va a enloquecer y va a tomar unas decisiones incorrectas, porque está planteando de tratar de resolver un problema que el problema no existe. Entonces usted empieza a formular respuestas a ese problema y a inventarse respuestas a ese problema, pero el problema no existe. Éxodo 33:3, que dice: pero yo me retiré en medio de ti, porque eres puerto de dura certeza, no sea que te consumas en el camino. Esas palabras son bastante fuertes. El problema no era que Dios se ausentara. El problema básico era que era un pueblo duro de servir. Un hermano lo tradujo como diciendo que era un pueblo duro o sea, cabeza dura.
puso así, era cabeza dura. Y Dios, o sea, si no es por su misericordia, hacía rato que lo hubiera consumido en el camino. O sea, como diría alguien, ganas no le faltaban a Dios de destruir a ese pueblo, porque vez tras vez, viendo las maravillas de Dios, el pueblo se apartaba por su dureza de su corazón. Entonces, el problema no era que Dios había olvidado de ellos, sino que ellos se habían olvidado de Dios. Hay una pregunta que cuando uno llega a este texto tiene que pensarla y resolverla, pero es la pregunta esencial. ¿Puede un Dios santo vivir entre pecadores? Pero ahí va la otra pregunta, o sea, entre la misma, es una pregunta doble. ¿Puede un Dios santo vivir entre pecadores y pueden pecadores tener un Dios santo viviendo entre ellos? Esa pregunta pareciera que es como contradictoria, ¿cierto? Un Dios santo por un lado y por otro lado un pueblo pecador. Pero ese Dios santo decide vivir entre ellos. Esa es la historia del Éxodo. Dios decide vivir entre ellos y construyen, le da a Dios una orden de que construyan un tabernáculo para que Dios haga morada en medio de ellos. O sea, en medio de un pueblo pecador. Entonces, esa es la pregunta, que si es posible que un Dios santo pueda vivir entre pecadores. Y si es posible que un pueblo pecador pueda tener un Dios santo viviendo entre ellos. Pero a veces por la dureza de nuestro corazón dejamos a Dios a un lado. Entonces, ahora sí vamos a leer los primeros 6 versículos. El capítulo 32 tiene mucha tela que cortar. Alguien, por favor, voluntario, que vamos a pedirle a Gustavo que lo lea. Voluntario. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como Urim, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, todo lo que hicieron fue para Dios. Un poquito atrás. O sea, mañana será fiesta para Jehová. O sea, miren, en su ignorancia están pensando que lo que están haciendo, eso está bien hecho, eso es para Dios. O sea, el pueblo pensó que Moisés estaba tardando mucho. Y el pueblo va donde Aarón y le dice: pila, levántate, que Moisés está como demorándose mucho allá. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este, ya no es Moisés el siervo de Dios, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En la sola narrativa uno ve lo lejos que se habían apartado de Dios, y justificar eso para hacerlo como una fiesta para Jehová.
Vamos a ir entrando un poquito, al menos en esos 6 versículos. Estos hechos que se relatan allí en el capítulo 32, en estos versículos iniciales, son un gran pecado, son una terrible ofensa, son una tragedia, y la forma en que se va desarrollando la historia, uno ve en toda esta historia, ve la caída del pueblo de Israel. Algunos han dicho, un autor que estaba leyendo, dice que esta caída es la propia versión de Génesis capítulo 3. Cuando el pueblo sale de esclavitud, ellos son liberados por la muerte de un cordero. ¿Se acuerdan que Dios le ordenó que sacrificaran un cordero y pusieran la sangre en las puertas y en los dinteles de la casa, y que el ángel que iba a pasar por allí no los iba a tocar a ellos, que los iba a preservar? Y en todo eso uno ve la mano de Dios. Ve uno que el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto, y luego la siguiente diapositiva nos dice que pasaron por el Mar Rojo. Allí en el Sinaí se constituyen como un pueblo del pacto de Dios. O sea, el pueblo de Israel llega a ser una nueva humanidad y planes que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Pero aún la vieja humanidad aún opera en el corazón del pueblo de Israel. Y aquí me acordé yo, mientras estaba leyendo, una historia allá en Villanueva, en el pueblo de la hermana Luzmila. Allá está la hermana Luzmila. En ese pueblo vivía una tía mía, la tía Trina, con su esposo José, y teníamos una tienda allí en el barrio del Cafetal. Y un niño, me contaba mi tío José, le digo tío porque esposo de la tía, estaba insistiendo y tocando allí porque mi tía tenía jabón allí cerca del mostrador, y el niño insistía que quería 2 onzas o 3 onzas de queso. Y mi tía le dijo: niño, eso es jabón. Y el niño volvió y insistía: yo quiero de ese queso. Y volvió otra vez a insistir. Entonces mi tío, que estaba allá atrás de una cortina, porque ahí mismo estaba la casa, le gritó: pero véndele a ese muchacho el pedazo de jabón. Y bueno, mi tía vino, ni corta ni perezosa, vino y le vendió, como para quitárselo encima, le vendió, y se metió el pedazo de jabón a la boca. Y le dijo: mi tía, ¿viste que eso es jabón? Pero para mí eso es queso. El niño, o sea, y uno ve, o sea, cuando hay una rebeldía en el corazón de las personas, o sea, y quieren llevarle la contraria a los demás, o sea, así sea jabón, para él eso es queso. Y eso pasa con algunas personas, son ciegas ante las realidades. O sea, en la condición humana no queremos ver y aceptar lo que Dios dice acerca de nuestra naturaleza, y seguimos pensando que nosotros somos buenos. No, es que yo soy bueno, pero la naturaleza me dice a mí que yo soy malo, que por la pura gracia de Dios es que soy lo que soy. Entonces, esa historia me hizo recordar al pueblo de Israel, o sea, empecinado en ir en contra de lo que Dios había dicho y de todas las maravillas que Dios había hecho en ellos. Ustedes se acordarán, Dios los saca de allí de Egipto, preservándole la vida a través del sacrificio de un cordero. Los cruza por el Mar Rojo. O sea, están en la mitad del Mar Rojo, el ejército egipcio atrás, y el mar se va abriendo y cruza. Y Dios hunde a todos los egipcios allí en el mar. Cruzan el Mar Rojo y allí empieza toda una peregrinaje donde Dios de día les manda una nube
para protegerlo de los rayos solares. De noche, una planta eléctrica, o sea, una columna de fuego. Que tienen hambre, Dios todos los días les da el maná. Que están cansados de pan, entonces les manda codornices. Que el problema de la ropa, eso no era problema para Dios. O sea, en la medida que iban creciendo los pelados, la ropa iba creciendo. Ropa y zapatos. O sea, uno quisiera tener esa clase de ropa, ¿verdad? Exactamente, eso acaba con cualquier negocio de ropa. Y Dios siempre delante de ellos, librándoles de todos los peligros y de todas las situaciones en el desierto. Dios obrando, pero sin embargo ellos, 40 días se demora Moisés allá, y ya el pueblo está hablando de que necesitan unos dioses que sean dinámicos, unos dioses que estén como presentes, que estén allí al tanto de lo que está pasando. Entonces, uno ve al pueblo de Israel que se comporta como realmente la humanidad de Adán, donde Dios le dio unas instrucciones a Adán y a Eva, y ellos no tuvieron en cuenta, sino que creyeron la mentira de Satanás y comieron del árbol del bien y del mal, y Adán vino y le echó la culpa a Eva de lo que había pasado, y Adán le echó la culpa a Dios diciendo que la mujer que tú me has dado, o sea, este problema lo tengo yo, Señor, porque a ti se te ocurrió esa maravillosa idea de darme una mujer. Entonces no quiso asumir su responsabilidad, y esa ha sido la historia de nosotros los seres humanos, no querer asumir nuestra propia responsabilidad. Y entonces uno ve del capítulo 25 al 31 de Éxodo, donde Dios le está dando a Moisés instrucciones para cómo deben adorar a Dios, de irlos preparando para cuando lleguen a la tierra prometida. Pero aquí hay una alternativa, o sea, es la de adorar a Dios usando un becerro, y que a través de ese becerro le están ofreciendo una ofrenda a Dios. Eso se llama idolatría. Ese pecado del becerro de oro se llama idolatría. O sea, y es el pecado más común en el pueblo de Israel. Constantemente el pueblo de Israel caía en la idolatría. O sea, es como si fuese la parte de su gen. En su cultura estaba inmersa la idolatría constante. Y los pueblos que estaban alrededor tenían sus propios dioses. Así como tenían aquí, por ejemplo, en diferentes regiones tienen sus equipos de fútbol, son fanáticos de su equipo. En Israel todas las naciones que estaban alrededor tenían sus dioses, y que Dios le dice que no son dioses, que son construidos por ellos mismos, pero sin embargo esos dioses a ellos los adoran a esos dioses, y el mismo pueblo de Israel deja al Dios verdadero y se inclina a esos dioses. Si no, lean la historia del libro de los jueces. Es la lucha del pueblo de Dios para no dejarse contaminar por los pueblos alrededor y sus dioses. Entonces, ese es el pecado original de Israel. Establece como un patrón para las futuras generaciones. Entonces, cuando uno lee los versículos 21 al 24, que lo voy a leer, vamos a ver cómo responde Aarón ante la propuesta, cuando Moisés baja de allá y lo confronta. Miren el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que han traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se culpe mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, Aarón se está salvando, o sea, el pueblo es inclinado hacia el mal.
Ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Miren qué cuento, o sea, esos no son cuentos, así que le faltan un pedazo. O sea, no, ¿quién tiene oro acá? Bueno, aquí yo con el oro y lo tiré al fuego y salió el becerro. No hubo ni que brillar ni nada, salió el becerro. Tremendo, o sea, es cuando a veces no se quiere asumir la responsabilidad por el pecado, como hizo Adán allá. La mujer dijo que era la serpiente, Adán dijo que era la mujer o que era Dios. La mujer que tú me dices, entonces, ese versículo 24 muestra de una forma absurda que él lanzó el oro al fuego y como por arte de magia salió este becerro. Entonces, ¿cómo es que dice Gualberto? A otro perro con ese hueso, ¿cierto? O sea, tremenda mentirona, o sea, tremenda situación que le está planteando a Moisés. Moisés, que viene de estar allá en una cercanía con Dios, le viene a echar ese cuento a Moisés, diciéndole que fue así que sucedieron las cosas, cuando realmente el pueblo le hizo la propuesta y fue Aarón el que cedió ante la propuesta del pueblo. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 32. Viendo que el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón no lo cuestionó, no le dijo: hombre, esto que estamos haciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es un pecado delante de Dios. Ustedes no han visto la maravilla que Dios ha hecho con nosotros sacándonos de la tierra de Egipto. No, sino que, bueno, tienen ustedes aquí zarcillos de oro, tienen allá, vamos a buscar acá, y empiezan a armar lo que tiene que ver con el becerro de oro. El versículo 25 habla del patrocinio que dio El 25. Aarón al cuento. Bueno, Juan. Porque Aarón lo había permitido, entonces no se vaya a ser inocente. Exactamente, o sea, él no era inocente de lo que estaba pasando. Y él, como sacerdote, como líder del pueblo de Israel, tenía una responsabilidad de decirle: yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es lo que Dios ha dicho. Y ahí miren, ahí está la característica de un buen líder. No hace lo que el pueblo le dice que debe hacer, sino lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Y Dios había dado instrucciones de cuál debía ser la verdadera adoración que él quería. Y gracias a Sara por eso, porque a veces uno piensa y reflexiona que a veces hay muchas personas que les gusta seguir a cierto líder porque ese líder los complace en todo lo que ellos quieren. O sea, esa persona no los guía a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer la voluntad de ellos. Por eso es que la Biblia dice que se amontonan muchos maestros conforme a sus concupiscencias, porque tienen comezón de oír, pero de oír lo que ellos quieren oír. Entonces, esa es una realidad que está permanente. Por eso esta historia del Antiguo Testamento nos ayuda a pensar y a reflexionar de que las cosas no han cambiado en aquel tiempo y ni en este tampoco. Uno dice: no, pero es que ese pueblo es un pueblo cabezón, pueblo duro de servicio. Pero es como un espejo. El pueblo de Israel es como cuando uno se mira allí en un espejo, ahí está uno reflejado lo que muchas veces uno hace, porque nuestro corazón es malo y es engañoso. El versículo 4 no puede ser más claro cuando dice que él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Eso no fue magia, le forma con buril, o sea que eso fue un proceso.
e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremenda blasfemia. O sea, decir que esos dioses, que ese becerro, hay que recordar que en Egipto había un dios que se llamaba el dios Apis, que era la figura de un buey. Entonces, el estar allí en Egipto, también eso influyó en su cosmovisión de la vida. O sea, eran el pueblo de Dios, pero se dejaron permear por la cultura egipcia y todavía salieron de Egipto, pero llevaban a Egipto todavía en el corazón. Como hay muchas personas que salen del mundo, pero todavía el mundo está en él. Ay, yo me acordaba cuando parrandeaba, cuando yo tomaba y se daba una satisfacción así, cuando mujeriaba y se le va la, o sea, se saborean. O sea, entonces todavía está latente ahí. La raicilla. Exactamente, está ahí la raíz, todavía ahí en ese sentido. Entonces, Aarón no es inocente de lo que está pasando, pero responde como respondió Adán. Él culpa al pueblo justo como Adán culpó a Eva o a Dios. Y entonces lo que salió, esa falsedad, es una mentira. El hecho de que menciona que lo cinceló el oro fundido implica que hubo trabajo. Eso no fue así tampoco de la mañana a la tarde. Eso implicó fundir ese aparato, hacer como una horma o algo, y luego después con un cincel darle la forma, y de pronto no tenían en esa época todo lo que tienen hoy en día, que tienen de pronto por ejemplo en fundición, cuando uno iba a hacer una pieza, hacía algo primero en un molde, en tierra, ahí toda la cuestión ahí, y con ese hay molde, en ese molde se fundía, se echaba las cosas que había que fundir, y luego eso se le daba forma, luego se pulía. Entonces eso tenía trabajo. El libro de Isaías, en el capítulo 44, expone todo lo que tiene que ver con la idolatría, de cómo la gente construye sus propios dioses. Martín, en el versículo 5 yo veo como que una promoción del sincretismo religioso por parte de Aarón. Mañana será fiesta para Jehová, después de haber hecho el becerro. Estaba vendiéndole al pueblo un engaño, haciéndoles que no hay problema, háganlo como si estuvieran haciendo padres. Sí, exactamente, que ese es el gran engaño a veces de la idolatría. O sea, y tener un sincretismo donde se meten. ¿Qué pasó en muchas de las culturas cuando llegó la fe tradicional a los pueblos? Entonces, para no entrar en choque con los dioses de cada pueblo, entonces los adoptaron y le dieron una característica de que sí se podían adorar, que esto por acá, bajo ciertas condiciones, pero al fin y al cabo pesó la influencia del pueblo sobre la fe tradicional, y esto hicieron toda una mezcla de idolatría. Entonces, ojalá ustedes en casa, cuando tengan tiempo, lean el capítulo 44 de Isaías, donde el acto de hacer un ídolo expone una locura, porque la construcción de un ídolo depende completamente de un artesano. O sea, él es el artífice. Yo tengo mis raíces acá en el Atlántico. Mi papá nació en Campo de la Cruz, Atlántico, y mi papá vivía por ahí, por un pueblo que se llamaba Borges, y allí trabajaba en una finca, y había que le llevaban la quincena
de acá de Barranquilla para el pago se lo llevaban, eso no era que se lo giraban en esa época, como hoy en día, abren una cuenta y le hacemos la NEC y todo el tiempo le hacemos la transferencia, no, eso era todo un proceso, había una persona y a veces la persona se demoraba o a veces no había los recursos y la gente esperando el día 15 allá, y dice que había un señor que mientras estaban esperando tenía un cuchillo, empezó a afilar el cuchillo y toda cuestión, cortó un pedazo de tronco y empezó a darle forma. No terminó ese sábado, sino que después en otro tiempo que les tocó operar otra quincena, también terminó y construyó como la figura de una mujer y le dio el nombre de la Santa Quincena. O sea, y la gente, o sea, al comienzo eso se parecía como algo chistoso y algo de arte nada más de la persona, pero alguna persona ya, cuando se estaba demorando mucho, la persona que iba de aquí a Barranquilla a llevarle la plata, iban a prenderle velas a la Santa Quincena. O sea, ya entonces eso se empezó a convertir ya en algo de idolatría, algo que comenzó como un pasatiempo, como algo rutinario, algo para entretenerse allí, llegó a convertirse en algo en el cual la gente puso su fe y su confianza para poder lograr. O sea, la idolatría es como crear un Dios para que esté a mi servicio. Por eso es que hay dioses, hay por ejemplo para las solteronas está San Antonio, para aquel que tiene problemas de la vista está Santa Lucía y así, o sea, dioses que son creados para suplir necesidades, o sea, dioses que están al alcance nuestro, o sea, que están a la disposición nuestra. Entonces, la existencia de un ídolo depende completamente del que lo hace, del que lo fabrica, del que tiene una necesidad. Avanzamos. Entonces, uno sabe ahora por la historia que un becerro no puede hacer nada por el pueblo. Un becerro vivo sí puede hacer algo por el pueblo. O sea, soluciona. Exactamente, pero un becerro de oro no puede hacer nada por el pueblo. Es una necesidad depender de algo que a su vez depende de ello para existir. Entonces, entre los 10 mandamientos que estaba Moisés recibiendo, ¿se acuerdan que había uno que decía que no nos hiciéramos dioses ajenos delante de él? O sea, que siempre el pueblo de Dios debía recordar que fue Dios el que lo rescató de la esclavitud de Egipto. Entonces, pero ahora ya no es Jehová el que lo salvó de la esclavitud en Egipto, sino son estos dioses que te han salvado de allá de Egipto. Pero usan el mismo vocabulario, pero con un error ya que va introducido claramente en el vocabulario, de que hay un Dios que sí te puede salvar. Hay un Dios que no solamente te puede salvar, sino que fue el que te salvó de la esclavitud en Egipto, y es ese becerro de oro, que era el representativo de la cultura egipcia. Entonces, Aarón está diciendo, mira, el pueblo quiere que los dioses marchen delante de nosotros. Pero eso es exactamente lo que el Señor ha hecho. El Señor ha marchado delante de ellos. ¿Quién pudo abrir el mar rojo? ¿Quién pudo liberar al pueblo de Israel del ángel que venía a matar a los primogénitos? Dios. Sobre todo Dios siempre iba delante de ellos. Sí, por ejemplo, con el auge de las novelas estas de la mafia y todo, la cultura, por ejemplo, el sicariato de tener santuarios y cosas para la Virgen, para el Divino Niño, para que les protejan las faenas de sus cuestiones cuando van a salir a hacer el mal. O sea, ahí llega también ese tema. Por ejemplo, creo que en la Armada, si no me equivoco, el sombrerito que tienen ellos, de uno de los del sombrero blanco, del vestido blanco, ellos tienen a Neptuno. Y en Neptuno, por ejemplo, ellos es como una promesa, como que, o sea, tienes que dejar un amor en cada puerto. Es como un pacto que, o sea, es que honramos la carrera
haciéndole honor a eso. O sea, que están poniendo su fe, están poniendo ciertos pactos y ciertas cosas en ídolos. ¿Sí? O sea, y eso es muy sutil, pero es real. O sea, miren, cuando nosotros como seres humanos despojamos a Dios de su gloria para dársela a un pedazo de metal que brilla, ese becerro puede ser muy bonito, de oro, puede brillar mucho, pero está inerte, está muerto, no tiene vida. Y yo me imagino que esos que están adorando a ese becerro, en la mañana habían recogido maná. O sea, ¿y quién le daba el maná? El Dios verdadero. Que cuando se quejaron de esta cuestión, Dios les mandó codornices y los puso a comer codornices hasta que ya no podían más con ellos, con la carne. O sea, y el maná es un símbolo de la provisión de Dios. O sea, Dios estaba con ellos. Yo estoy presente con ustedes, yo les proveo. Pero intercambiaron, o cambiaron a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías, capítulo 2? Cuando Dios dice, este pueblo me dejó a mí. Cavaron para cisternas rotas. Me dejaron a mí. O sea, en ninguna parte yo he visto que alguien deje de ser hincha de tal Dios y se vuelva otro Dios. Eso no sucede ni en los pueblos paganos. Y ustedes me han dejado a mí. Han cambiado mi gloria por lo que no es. Jeremías, voy a leerlo literalmente. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y más adelante habla de que dicen a un leño, el versículo 27, mi padre eres tú y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en tiempo de su calamidad dicen levántala y líbranos. O sea, exactamente, después están apurados, se ponen la confianza en los ídolos. Entonces, esa es la realidad del pueblo de Israel. Un pueblo que quiere que dioses falsos marchen delante de él. Pero Dios siempre ha estado presente con el pueblo de Israel. El pueblo quiere despojar a Dios de su gloria y dársela a ese pedazo de metal brillante. El becerro mudo costó oro, pero ese becerro no le podía dar nada a cambio. Aunque entonces ahí es donde el diablo aprovecha, en la idolatría. Hace creer que ese becerro le puede dar y satisfacer ciertas necesidades. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, la idolatría está muy relacionada con los espíritus inmundos, con la hechicería. Porque a través de eso, los espíritus se aprovechan para darle poder, entre comillas, a esos dioses para que la gente los siga y crea, exactamente, crean que eso es queso. Sigan creyendo que eso es queso. Exactamente, pero eso es jamón. Pero siguen ellos creyendo que eso es queso. Entonces, Juan Calvino, el gran reformador del siglo XVI, dijo, ese es un comentario que él hizo del libro de eso. En esta narrativa percibimos la detestable impiedad del pueblo, su horrenda ingratitud y su monstruosa locura.
mezclada con, ¿qué? Con estupidez. ¿No podían ellos ver las columnas de nube y fuego? ¿No era más evidente la solicitud paternal de Dios al darle el maná cada día? ¿No había demostrado Dios su cercanía de muchísimas formas? O sea, sí, Dios lo había hecho, Dios se había manifestado. Pero cuando una persona persiste en su necedad, así vea rayos y centellas, él sigue firme en sus convicciones, aunque estén equivocadas. Se monta en un bus que va para, que él cree que va para Bucaramanga, por la tablilla dice que va para Medellín. Y él aparece en Medellín, pero él sigue creyendo que está allá en Bucaramanga. Que va a Palmar y no llega a la No llega. Exactamente, o sea, así es la terquedad de nosotros, los seres humanos. La ingratitud. Y como dice Calvino, la estupidez. Una palabra fuerte. La estupidez de nosotros los seres humanos, de poner la confianza en aquello que nosotros podemos controlar o que podemos fabricar. Es completamente irracional, pero es esta irracionalidad a la cual todos sucumbimos cuando pecamos. En el Salmo 106, versículo 20 dice: cambiaron al que era motivo de orgullo por la imagen de un toro. Y luego el salmista agrega, solo si no lo hemos entendido en el punto anterior, que come hierba. O sea, pusieron la fe y la confianza en un becerro, en un toro que come hierba. Eso es irracional. Y pensar que eso fue el que lo sacó de allá de Egipto. Y confiar que eso es el que lo está guiando. O sea, están atribuyéndole a Dios, al becerro, perdón, todo lo que Dios le ha dado. Eso es una irracionalidad, eso es una estupidez. Pero esa es la condición de nosotros los seres humanos. Avanzamos. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Romanos capítulo 1 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes creadores? Pablo está describiendo la idolatría de toda la humanidad, y Éxodo 32 es un paradigma de toda idolatría. Eso nos debe servir a nosotros de ejemplo de cómo un pueblo que ha visto constantemente la presencia de Dios, el poder de Dios, los propósitos de Dios, porque Moisés tiene 40 días de estar allá, se olvida de Dios y crea su propio Dios. Y se hace una fiesta en honor a Dios. Es atribuirle, o sea, es espiritualizar lo malo que hacemos, dándole un tono espiritual, como si fuera para Dios. Ustedes saben dónde viene el término vaca sagrada, ¿verdad? Viene de esa historia. Una vaca sagrada es cualquier cosa que tú no puedes dejar porque crees que es tu seguridad, es tu identidad, es tu aprobación, realización o satisfacción, y que todo depende de eso que tú has tenido. O sea, y esa vaca sagrada puede ser tu estatus, puede ser estudiar y tener títulos. Eso no es malo, eso se necesita, pero cuando tú pones toda la confianza en eso, y que es a través de eso que tú vas a lograr la cosa y desplazas a Dios, ahí ya eso se convierte en un ídolo. Ese ya es tu vaca sagrada. También puede ser una persona. También puede ser una persona, ¿sí? O sea, puede ser una persona, una relación. O sea, hay personas que su vaca sagrada puede ser un hombre o puede ser una mujer. O una empresa, el trabajo. Ahí está toda su confianza y ahí piensa que está todo. El catecismo, un catecismo de Heidelberg, dice: idolatría es poner nuestra confianza en cualquier otra cosa o persona que no sea el verdadero Dios que se ha revelado en su palabra. O sea, la idolatría, hoy no construimos becerros de oro,
pero construimos otras clases de tesoro. Hay un hermano que jocosamente dijo, tiene un hijo que va a ser probado en un equipo en España. Él es de por allá de Conejo, cerca de Distracción Guajira, y tiene 2 hijos que están practicando el deporte. Y uno de ellos, una vez que nos visitó ahí en la casa, me dijo, yo estoy dedicándole todo el tiempo a mi hijo porque este es el que nos va a sacar de pobre. O sea, pero lo dijo riéndose, o sea, entonces yo le dije, cuidado con esos vocabularios porque puede llegar a convertirse eso en tu obsesión y tu Dios, y ya Dios no es tu proveedor, ya Dios no es la satisfacción de tu vida, sino es tu hijo. Entonces no pongas esa carga sobre tu hijo. Entonces, porque fácilmente uno puede poner todo su corazón, su esfuerzo en esa cosa o esa persona que no es el Dios verdadero. Nuestra confianza siempre debe estar en el Dios verdadero y cómo Dios se ha revelado en su palabra. Y tampoco es cierto que cuando los hijos están bien económicamente le corresponden a los papás económicamente. Exactamente, así es, tampoco esa es una mentira que a veces creemos nosotros. Entonces, uno puede decir, esta historia no tiene nada que decir a los occidentales o a nosotros, sino que esa es una historia de allá del Antiguo Testamento. Muy bonita la historia, muy bonita la historia, pero sí tiene que ver con nosotros. Eso habla de la cruda realidad de la adoración de ídolos. O sea, porque hay cosas, mis amados hermanos, en las que gastamos todo lo que tenemos, porque creemos que nos guiarán por la vida y nos darán un sentido de realización y satisfacción. A veces tenemos un ego tan grande que pensamos que las cosas se dan es porque yo soy, y no es porque es Dios. Y eso no se trata de nosotros, se trata de Dios. Es por la pura gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Definitivamente por la pura misericordia de Dios. Pero a veces creemos que por la habilidad que yo tengo, dones que tengo, capacidades que tengo, o por lo hermoso que soy. No, es por la fe y la confianza en Dios, que es un Dios de misericordia. O sea, como cantamos al comienzo, o sea, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Dios ha derramado de su abundante gracia en nosotros. Él es digno de poner toda nuestra confianza en Él, no en las cosas, no en las personas. Entonces, tal vez no estemos adorando estatuas de becerros, pero no somos inmunes a la idolatría. Nuestro deseo por las cosas creadas eclipsa nuestro deseo por Dios. Puede ser un deseo por la aprobación, de tener a veces hacemos las cosas para tener la aprobación de otras personas, o por el amor de alguna persona, o por objeto, o por experiencia, o por cierto estatus. Hubo un tiempo en que, cuando estaba viviendo en Torres de Salem y venía o caminaba para tomar el bus para ir a Confamiliar, que nos reuníamos en Confamiliar, veíamos a un vecino con trapo, agua y jabón limpiando su carro, de rodillas delante del carro, porque se arrodillaba. Ese señor le sacaba brillo a ese, y cada vez que usted lo encontraba lavando. O sea, para él era su objeto de adoración. Tenía hijos, tenía esposa, pero ese era su centro de adoración. O sea, el chachi me hacía el comentario, o sea, él está arrodillado ese es su Dios, él está arrodillado ahí, y por eso cuando tienen pérdidas de eso, cuando algo le pasa a ese vehículo, o sea, se desmorona, porque nosotros conocimos lo que por su esposa, o sea, cómo era la idolatría que tenía por ese carro. Entonces, a veces puede ser un vehículo, puede ser algo en el cual se convierte en nuestro Dios. Puede ser cualquier
cualquier cosa, pero siempre tenemos ídolos. Puede ser la libertad personal, el éxito, la riqueza, la popularidad, y puede llegar a ser nuestros ídolos. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:19. Dice, voy a leerlo, puede pasar adelante y lo tengo allí. Síguenos. Dice Pedro, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, está hablando acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros. Pero hay un principio allí, que uno es esclavo de aquello a lo cual uno le rinde toda la adoración. O sea, es hecho esclavo del que lo venció. O sea, ese ídolo, ese becerro de oro los venció a ellos. Ellos se postraron ante ese becerro. O sea, y se convirtieron en esclavos, dejando